Buenos días con todos, mi nombre es Gracie Espinosa Lee y el día de hoy les voy a hablar acerca de las ayudas diagnósticas, principalmente el perfil de coagulación y los marcadores inflamatorios. Vamos a hablar muy rápidamente acerca de la hemostasia. La hemostasia nos menciona que ante una lesión vascular, el organismo va a tratar de mantener la integridad de la pared vascular, evitar que se siga perdiendo sangre y restablecer el flujo sanguíneo. Esta hemostasia se va a ver dividida en hemostasia primaria y secundaria. Si hablamos de la hemostasia primaria, va a tener la finalidad de formar el tampón blanco o el primer tampón, el cual tiene como objetivo disminuir el sangrado ante una lesión, ¿no? Aquí se va a ver básicamente el trabajo que ejercen las plaquetas para formar este tapón plaquetario, ¿no? Que se va a dar en tres fases: adhesión, activación y secreción y agregación. ¿Sí? Se va a ver también incluido el factor tisular. Este factor tisular se forma principalmente por las plaquetas y el factor de von Willebrand. ¿Sí? Las plaquetas se adhieren, se activan, se degradan y posterior a ello en la agregación se unen varias plaquetas para formar este tapón plaquetario. Vamos a hablar también acerca de la hemostasia secundaria, que tiene como finalidad la formación del coágulo secundario y la formación de la malla de fibrina. Anteriormente se hablaba acerca de la cascada de coagulación, donde nos menciona que existe una vía extrínseca y una vía intrínseca, en donde la vía extrínseca es la que más rápido se forma y ambas tienen como finalidad la vía común en formar el factor de coagulación número 10, que este va activado, forma la protombina, eh, que activa la protombina a trombina y la trombina activa el fibrígeno convirtiendo en fibrina. Posterior a ello se va a formar el coágulo. Actualmente se habla acerca de la teoría celular, en donde nos menciona que ya no existen, que esta cascada, que la coagulación ya no se da de manera de cascada, no paso por paso, sino que se da de manera simultánea. Esta teoría es muy utilizada, sin embargo, la cascada de coagulación considero que es una forma más didáctica de aprender acerca de los factores de la coagulación. Bien, también es importante mencionar los factores de coagulación que básicamente se van a formar principalmente en el hígado, también se va a formar en las plaquetas como el factor tisular, ¿no? Y que muchos de ellos van a ser dependientes de vitamina K. Recordar que nosotros no formamos, no creamos la vitamina K de forma endógena, sino que lo adquirimos principalmente por las bacterias que se encuentran en el colon y también por la alimentación. Bien, eh, vamos a hablar acerca del perfil de coagulación. Cuando nosotros queremos medir el perfil de coagulación en un paciente, no es básicamente un solo examen que nos diga cómo se encuentra la coagulación en el paciente, sino es una serie de exámenes que nos van a medir la vía extrínseca, la hemostasia primaria, principalmente. Y cuando nosotros o cuando el médico indica el perfil de coagulación. Primero, cuando queremos ver en un perfil preoperatorio, porque si vamos a realizar una incisión, queremos saber cómo el paciente va a responder ante los cortes. Cuando el paciente se encuentra ante una enfermedad, una falla hepática, también queremos ver el estado del paciente. Si queremos ver el estado o cómo se encuentra el hígado del paciente, también pedimos un perfil de coagulación. También lo pedimos cuando estamos haciendo un paciente anticoagulado, queremos ver cómo está respondiendo ante la terapéutica, también le pedimos. Y también pedimos un perfil de coagulación cuando queremos ver si estamos ante una coagulopatía. Bien. Vamos a hablar principalmente del tiempo de protombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de trombina. Cuando hablamos del tiempo de protombina, queremos ver principalmente esta vía. La vía extrínseca, el factor número 7, y la vía común, principalmente la formación de un coágulo. Bien, los valores normales de este tiempo de protombina va de 10 a 14 segundos. ¿Sí? Cuando hablamos también de la trombina, del tiempo de protombina, hablamos del INR. El INR es básicamente el INR es básicamente, va a medir también la vía extrínseca y la vía común.
Aparte de ello, es un estabilizador. ¿Por qué? Porque varios laboratorios nos envían, bueno, envían reactivos para medir este tiempo de protombina. Sin embargo, se veía que salía muy alterados dependiendo del reactivo que se utilizaba. Es por ello que el INR viene a ser un constante, o para hallar el INR se utiliza un valor es una ecuación que nos va a determinar o va a normalizar estos valores del tiempo de protombina. El INR en valores normales es de 0,8 a 1,2 segundos. Nos va a ayudar en pacientes que estén anticoagulados o estén consumiendo heparina. Se va a ver aumentado, siendo los valores normales de 2 hasta 3 segundos. Bien. Este tiempo de protombina y el INR se van a ver alterados cuando tenemos deficiencia de los factores número 7, factor 10, factor 5 y el factor 2, cuando nos encontramos ante una enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque muchos de estos factores van a ser sintetizados en el hígado. Y cuando el paciente tiene una falla hepática, estos factores no van a ser sintetizados de la misma manera y va a haber una disminución de ellos. También cuando tenemos deficiencia de vitamina K, cuando nuestra dieta no es balanceada, y también cuando nos encontramos ante una coagulopatía intravascular diseminada. Como ya sabemos, esta coagulopatía va a ser una consecuencia de la sepsis, en donde básicamente ante una sepsis se han formado eh, muchos coágulos, y el organismo que ha hecho ha acabado con todos los factores de la coagulación para formar estos coágulos. Y cuando nos encontramos ante una lesión vascular, estos factores de la coagulación van a encontrarse disminuidos y este tiempo de protombina se va a ver alterado. Ahora vamos a hablar acerca del tiempo parcial de tromboplastina. Se va a medir principalmente la vía extrínseca y la vía común también. Y también este TPT va a medir la adhesión plaquetaria o la de. Entonces, eh, sus valores normales van a ser de 12 a 13 segundos. Este TPT se va a ver alterado en alteraciones genéticas o en enfermedades genéticas como es la hemofilia A, la hemofilia B, la hemofilia C, la deficiencia del factor de von Willebrand, que nos va a ayudar en la agregación plaquetaria. Entonces, si nosotros queremos medir también un poco de la hemostasia primaria o si un paciente tiene trombocitopenia, también lo podemos ver en el TPT. Y también se va a ver alterado en las enfermedades hepáticas, como ya mencionamos, la deficiencia para el síntesis de los factores de coagulación y en pacientes que hayan presentado un CDI. Ahora vamos a hablar acerca del tiempo de trombina. El tiempo de trombina básicamente nos va a medir lo siguiente, ¿no? El tiempo en el que fibrinógeno se va a convertir en fibrina y la formación posterior de esta a un coágulo. Como vemos, el tiempo, sus valores normales van a ser de 10 a 15 segundos y se va a ver alterado cuando existe una déficit en la síntesis o consumo del fibrinógeno, pacientes que hayan presentado CDI, pacientes que tengan una enfermedad hepática o que estén recibiendo tratamiento de heparina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tiempo de coagulación. Es un método que ya está en desuso y va a evaluar el vasoespasmo y la función plaquetaria. Sí, básicamente es cuando nosotros utilizamos el manómetro con el que medimos la presión, lo vamos a colocar, como vemos aquí en el brazo, y vamos a incrementar la presión hasta 40 milímetros de mercurio, ¿no? Vamos a poner el manómetro a 40 miligramos de mercurio y vamos a realizar dos pequeñas incisiones. Y ahí con un cronómetro vamos a ver en cuánto tiempo primero deja de sangrar y posterior a ello cuando se empieza a formar este tapón plaquetario, básicamente, y estos valores normales van a ser de 7 a 9 minutos. Este tiempo de coagulación o este método ya no está siendo muy utilizado. ¿Por qué? Porque demanda mucho tiempo y lo mismo de hacer pequeños, pequeños cortes en el paciente también no es muy bueno de realizar. Es por eso que este tiempo de coagulación ya no lo utilizamos mucho.
Y también vamos a hablar acerca del tiempo de sangría. El tiempo de sangría, sí, actualmente sí se utiliza y va a evaluar principalmente la hemostasia primaria. Va a tener valores normales entre 1 a 3 minutos y se va a ver prolongado cuando tengamos trombocitopenia o enfermedad de von Willebrand, se consuman aspirinas, AINES o antibióticos, también se va a ver alterado este tiempo de sangría. Se va a ver acortado en diabetes mellitus, pacientes que estén consumiendo eritropoyetina o estrógenos conjugados. Vamos a ver básicamente este cuadrito que nos va a ayudar a medir tanto el tiempo de coagulación como el tiempo de sangría, ¿no? Principalmente si nosotros nos encontramos ante un paciente que tenga deficiencia de vitamina K o esté consumiendo warfarina, el tiempo de protombina se va a ver elevado y el tiempo de el TPT también se va a ver elevado. ¿Por qué? Porque ambos nos ayudan a medir, como vemos aquí, los factores de la coagulación. Sí, sin embargo, cuando vemos que el tiempo de sangría no se va a ver alterado. Sin embargo, los anticoagulantes sí se van a ver disminuidos. Ahora, en este caso, cuando yo le administro vitamina K vía endovenosa a mi paciente, primero vamos a ver una hipercoagulabilidad, pero conforme pase el tiempo, vamos a ver que se va a estabilizar y también vamos a caer en un espacio de una hipocoagulabilidad. Es por ello que cuando yo administro vitamina K, primero tomo mi muestra de sangre y veo que mi TP y mi TPT se ve alterado. Luego, posterior a ello, se inicia el tratamiento de vitamina K. Yo he visto en mi servicio que luego de administrar vitamina K por 3 días, se vuelve a tomar un tiempo de TP y de TPT para ver cómo está yendo este déficit de vitamina K y si el paciente está respondiendo al tratamiento. Ahora, cuando nos encontramos en pacientes con una hemofilia, ya sea A, B o C, vamos a ver alterado el TPT, ya que se va a ver alterado principalmente el factor de coagulación número 8, ¿no? Y que se sugiere ante ello reponer dicho factor. Bien, cuando nos vemos alterados en una enfermedad de von Willebrand, como hemos visto, el factor de von Willebrand se va a ver sintetizado a raíz de las plaquetas. Y las plaquetas, ¿donde se ve? En la hemostasia primaria. Y la hemostasia primaria, donde nosotros lo podemos evaluar, va a ser en el tiempo de sangría. Ahora, cuando nosotros nos encontramos ante una coagulación intravascular diseminada, vamos a ver todos estos valores alterados. El TPT se va a ver alterado porque el TP y el TPT se van a ver alterados. ¿Por qué? Porque todos los factores de la coagulación se van a ver consumidos. El tiempo de sangría también se va a ver alterado y los anticoagulantes se van a ver disminuidos. ¿Por qué? Porque ya han sido consumidos para la formación de los coágulos. Esto básicamente se va a ver frecuente en pacientes que hayan presentado sepsis o una falla hepática. Ahora vamos a hablar un poco del BSG. El BSG nos va a ayudar o es la velocidad de sedimentación globular. Hace referencia a la velocidad con la que se sedimentan los hematíes o glóbulos rojos de la sangre anticoagulada en un determinado tiempo. La presencia de proteínas en el plasma durante los episodios de inflamación provocan un cambio en la carga de la superficie de los hematíes, que tienden a sedimentar con mayor rapidez. La BCG es, por tanto, un método indirecto de elaboración de las distintas proteínas de la fase aguda. La proteína que más contribuye al aumento del BCG va a ser el fibrinógeno, seguidamente del alfa-2 macroglobulinas, las inmunoglobulinas y la albúmina. Es importante mencionar que los valores de referencia van a estar determinados de acuerdo al sexo y la edad. Aquí vemos, en personas menores de 50 años, en varones va a estar de 0 a 15, en mujeres de 0 a 20 y en personas mayores de 50 años también se van a ver alterados. Los varones van a tener un BSG menor de 0 a 20 y las mujeres lo van a encontrar en rangos de 0 a 30. ¿Cuándo vemos que este BCG va a ser aumentado? En enfermedades inflamatorias, en enfermedades reumáticas o no, en infecciones, en algunas neoplasias, síndromes de hiperviscosidad, hipoglobulinas, síndrome de hiperviscosidad, hábitos en pacientes que consuman tabaco, insuficiencias cardíacas o leucocitosis extremas. Y vamos a ver disminuido también en síndromes de viscosidad, eh,
las hipoglobulinas, hábitos de tabaquismo también. Cuando nosotros nos encontramos a una disminución de BCG, vamos a encontrar algunos valores o algunos pacientes que van a tener valores hasta en cero, eh, con valores de cero, ¿no? Entonces, en síntesis, también la BCG lo he visto mucho también en los doctores de reumato, también lo indican para ver si el paciente está presentando enfermedades inflamatorias o también en pacientes con lupus. Ahora vamos a hablar un poco de los marcadores inflamatorios, principalmente de la interleucina 6. Este marcador inflamatorio va a ser sintetizado o se va a producir básicamente en monocitos, macrófagos, linfocitos, TIB, fibroblastos, células endoteliales, entre otras. Su producción ocurre ante una respuesta a estímulos como son los procesos infecciosos por virus o bacterias, o acción de citocinas como la interleuquina 1, el TNF y el factor de crecimiento de plaquetas. Asimismo, sus principales objetivos o células dianas son los linfocitos T, las células epiteliales, los monocitos o macrófagos. En la actualidad se reconoce a la interleucina 6 como el principal mediador de la respuesta de fase aguda de infecciones. También posee efectos antiinflamatorios al ejercer un control parcial sobre la producción de interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa. Entre las principales funciones que tenemos de la interleucina va a ser principalmente estimuladora de la mayoría de las proteínas que se producen en la fase aguda de la inflamación, como son el PCR, el amiloide sérico, la ferritina, proteínas de la cascada de la coagulación y del sistema del fibrinolíticos. También va a ser un regulador importante en la de la termogénesis corporal. La interleuquina 6 va a ser secretada en el tallo cerebral y es indispensable para la producción de las etapas finales que producen la fiebre. Cuando un paciente también tiene fiebre, podemos ver que la interleucina 6 se va a ver alterada. A niveles nerviosos participa en la fisiología de la nocicepción y del dolor, ya que es uno de los principales estimuladores más poderosos del eje hipotalámico hipofisario suprarrenal. Esta interleuquina 6 lo vamos a encontrar presente en el 60 al 100% de la sepsis. Principalmente esta interleuquina va a ser elevada en las 36 horas posterior a ello, posterior a una infección, y se va a ver también presente en el descenso, ¿no? Al cabo de 4 horas de administrado o del cese de esta infección, estos valores de la interleucina 6 van a continuar elevados. Mm, Ahora vamos a hablar acerca de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva está normalmente presente en niveles de traza en los sueros, pero se va a ver aumentado rápidamente en respuesta a una variable de condiciones infecciosas o inflamatorias. Esta proteína es sintetizada en los hepatocitos y es estimulada por citoquinas en respuesta a infecciones o inflamaciones tisulares, particularmente en la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Los valores normales de estas se encuentran por debajo de los 10 miligramos. Cuando la persona se encuentra enferma, tiende a aumentar en las 6 a 8 primeras horas y puede alzar valores que superan las 30 veces su valor normal, después de aproximadamente 48 horas realizada la infección. La PCR puede activar el complemento a través de la vía clásica de la inflamación. Tiene capacidad de modular la función de las células fagocíticas. Estas propiedades sugieren que tiene un papel importante en la ozonización de las agentes infecciosos y células dañadas, aunque su función extra in vitro no se conoce con exactitud. Los niveles de PCR disminuyen rápidamente tras la resolución de la inflamación con una semivida de eliminación estimada de 4 a 9 horas. ¿No? En otros aspectos se puede ver una clara ventaja, ya que el PCR no se va a ver afectado en pacientes con anemias, policitemia, pacientes que tienen niveles de proteínas para formar glóbulos rojos. No va a haber un factor del que hablaremos
ampliamente es la edad del paciente, ¿no? A diferencia del BSG, que sí se va a ver alterado o sí va a haber diferencia entre sus valores, ya sea por el sexo o la edad. Finalmente vamos a hablar acerca de la procalcitonina, ¿no? Que básicamente en la actualidad se está utilizando mucho. Este se produce en las células C de las glándulas tiroideas, es la precursora de la calcitonina y en situaciones normales en la persona los valores van a ser casi indetectables llegando al 0,1 miligramos por mililitro. Es importante mencionar que la procalcitonina no es un marcador de la infección, sino es un marcador de una infección grave usualmente generalizada. En pacientes que han presentado neumonía o ya básicamente han estado o ha sido muy utilizado en pacientes COVID, en neumonías adquiridas por en la comunidad, esos valores van a ser bajos. Sin embargo, en pacientes que tienen carcinomas de tiroides de células C, tienden a tener valores altos. También se detectan niveles elevados en los primeros días de una infección o en el primer día de vida de una infección. Eh, Otros ejemplos que se utilizan para la procalcitonina son en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria grave, como ya hemos mencionado, en síndromes respiratorios agudos. Distinguen también en pacientes que tengan un rechazo a injertos renales, hepáticos o pulmonares. Existe una relación directa de los niveles de procalcitonina en infecciones graves de la infección, incluso en pacientes que hayan tenido también o que continúen con estas infecciones graves. Bien, ahora vamos a continuar con las preguntas.